Hola, busca, encuentra y navega. En Sabersalva, ahí tendrás todos mis contenidos, más de 200 vídeos. Tras 5 meses de creación, espero que te guste, gracias. Deja que Sabersalva haga realidad tu visión con una producción de vídeos con IA. Garantizando un proceso de comunicación relajante y creativo que da como resultado imágenes y sonido inolvidable. Mi web es un viaje personal donde fusiono reflexiones sobre la vida y la fe. He guardado textos con audio por voz desde el móvil y grabándolos en micrófono, añadiendo imágenes mediante un programa de producción. Los textos son resúmenes y reflexiones generadas, algunos contextos audiovisuales son personales míos. En el enlace Sabersalva, explora mi proyecto, donde busco compartir sentido común, razonamiento y valores espirituales, entrelazando lo humano y lo tecnológico. En resumen, mi proyecto combina voz, imagen e inteligencia artificial para transmitir ideas sobre el sentido de la vida y la fe, en formato audiovisual en la web. A través de este proyecto deseo crear un espacio donde cada persona pueda detenerse unos instantes, escuchar, observar y reflexionar. El contenido no pretende imponer una visión, sino ofrecer una mirada profunda que conecte con la esencia humana y con las preguntas que todos nos hacemos en algún momento. La inteligencia artificial se convierte aquí en un puente que une mis pensamientos con la experiencia visual y sonora, permitiendo que cada vídeo tenga un estilo propio, íntimo y lleno de significado. Mi intención es que cada producción sea una invitación a la calma, a la introspección y a la búsqueda interior. La tecnología aporta precisión y belleza, pero la inspiración nace de vivencias reales, de momentos de reflexión y de la necesidad de comprender mejor nuestro lugar en el mundo. Así, la web se transforma en un espacio de encuentro entre el mensaje espiritual y el lenguaje digital, donde cada visitante puede encontrar una idea, una palabra o una imagen que resuene en su interior. Este proyecto seguirá creciendo con nuevas ideas, nuevos sonidos y nuevas imágenes que acompañen mis reflexiones. Mi propósito es seguir construyendo un camino donde la fe, la vida, la razón y la creatividad convivan en armonía, ofreciendo un contenido que inspire, reconforte y motive a seguir buscando respuestas. La sencillez de Jesús no fue un adorno de su mensaje, sino su esencia más profunda. No se manifestó como una estrategia para agradar a las multitudes, sino como una forma auténtica de vivir y de amar. Su manera de hablar, de caminar entre la gente, de mirar a cada persona, revelaba una coherencia absoluta entre lo que decía y lo que era. En un mundo que ya entonces valoraba el prestigio, el poder y la apariencia, Jesús eligió el camino contrario, el de la humildad silenciosa, el de la cercanía real, el de la vida compartida con los últimos. Nació en un entorno humilde, lejos de palacios y reconocimientos. Su primer hogar fue un lugar sencillo, marcado por el trabajo diario y la discreción. No buscó nunca colocarse por encima de los demás, ni siquiera cuando su palabra y sus gestos despertaban admiración. Podía haber utilizado su autoridad moral para construir una imagen de grandeza exterior, pero prefirió siempre la cercanía. Se sentaba a la mesa con quienes eran rechazados, caminaba con quienes nadie quería acompañar, se detenía con quienes no contaban para la sociedad. La sencillez de Jesús también se refleja en su lenguaje. Hablaba con imágenes tomadas de la vida cotidiana: semillas, campos, redes, panés, luz, sal, agua. No utilizaba discursos complicados ni buscaba impresionar con palabras elevadas. Sus parábolas nacían de la vida real, de lo que la gente conocía y experimentaba cada día. Así, cualquiera podía comprenderle: el niño, el anciano, el pescador, la madre de familia, el extranjero.
Su mensaje no estaba reservado a unos pocos sabios, sino abierto a todos los corazones disponibles. En su forma de amar, la sencillez alcanza una profundidad aún mayor. Jesús no amaba con grandes declaraciones públicas, sino con gestos concretos y cotidianos. Tocaba al leproso que nadie quería tocar, escuchaba al que nadie quería escuchar, defendía a quien todos condenaban. Su amor no hacía ruido, pero transformaba vidas. No exigía títulos, méritos ni perfección previa. Bastaba con acercarse a él con verdad para sentirse acogido. La sencillez de Jesús también se manifiesta en su desprendimiento. No acumuló bienes, no buscó seguridad material, no construyó un espacio propio de comodidad. Vivió como peregrino, confiando en la providencia y en la hospitalidad de quienes le abrían su casa. Esa libertad interior le permitía entregarse por completo a su misión sin ataduras. Su riqueza era la relación con el Padre y la entrega a las personas. Incluso en los momentos más duros, su sencillez no desaparece. En el sufrimiento, en la incomprensión, en el abandono, no responde con violencia ni con orgullo herido. Permanece fiel a su manera de ser, sereno, confiado, transparente. En la cruz, despojado de todo, sigue mostrando esa misma coherencia. Perdona, comprende, se entrega sin rencor. No hay espectáculo, no hay dramatismo artificial, solo una verdad profunda vivida hasta el final. La sencillez de Jesús interpela porque no es superficial ni ingenua. No es pobreza de espíritu, sino todo lo contrario. Es una fuerza interior que nace de la autenticidad. Es la sencillez de quien no necesita aparentar, de quien no busca reconocimiento, de quien vive centrado en lo esencial. Por eso sigue siendo tan actual. En un mundo lleno de ruido, de prisas, de máscaras y de apariencias, su forma de vivir invita a volver a lo esencial, al amor verdadero, a la escucha sincera, a la humildad que dignifica. Seguir la sencillez de Jesús no significa huir del mundo, sino habitarlo con otro corazón. Significa mirar al otro sin prejuicios, hablar con verdad sin herir, vivir sin complicar lo que puede ser vivido con pureza. Significa comprender que la grandeza auténtica no está en dominar, sino en servir, no en destacar, sino en amar, no en acumular, sino en compartir. Esa sencillez, vivida de forma coherente, tiene el poder de transformar silenciosamente a las personas y a la sociedad, igual que lo hizo hace siglos, sin ruido, sin imposiciones, pero con una profundidad que sigue tocando lo más hondo del corazón humano. Gracias por visualizar este vídeo, sigue en Saber Salva, un saludo. La relación entre Dios y Jesús es uno de los temas más profundos dentro del cristianismo y también uno de los más reflexionados a lo largo de la historia. Para entender sus diferencias e igualdades, hay que mirar tanto la teología cristiana como el mensaje espiritual que transmiten los evangelios. No se trata solo de comparar dos figuras, sino de comprender cómo el cristianismo entiende a Dios manifestándose en la historia humana a través de Jesús. En el cristianismo, Dios es entendido como el creador de todo lo que existe. Es eterno, no tiene principio ni fin, no depende de nada ni de nadie. Es considerado omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, está en todas partes. Dios es visto como el origen de la vida, del universo, del tiempo y de la existencia misma. No es un ser físico ni limitado por el espacio o el tiempo. Jesús, en cambio, es presentado en los evangelios como una persona histórica que vivió en la tierra hace más de 2000 años. Nació, creció, sintió emociones, tuvo amigos, sufrió, enseñó y murió. En ese sentido, Jesús comparte la experiencia humana. Caminó, habló, comió, lloró y vivió como un ser humano real dentro de una cultura y un momento histórico concreto. Aquí aparece una diferencia clara. Dios es espíritu y eterno, mientras que Jesús tuvo una vida humana concreta en la historia. Sin embargo, el cristianismo tradicional enseña que Jesús no es solo un hombre, sino también la manifestación de Dios en forma humana. Esta idea se conoce como la encarnación. Según esta creencia, Dios decide acercarse al ser humano de la manera más directa posible, viviendo como uno de ellos.
En cuanto a las igualdades, el cristianismo enseña que Dios y Jesús comparten la misma naturaleza divina. Esto se expresa en la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. No son tres dioses diferentes, sino una única esencia divina expresada en tres formas de relación y acción. Jesús, según esta visión, comparte atributos divinos: amor absoluto, autoridad espiritual, capacidad de perdonar pecados, poder sobre la vida y la muerte en los relatos evangélicos, y una relación directa e íntima con Dios Padre. En los Evangelios, Jesús habla de Dios como Padre, mostrando cercanía, confianza y unidad. Otra igualdad importante es el mensaje central. Tanto Dios en la tradición bíblica como Jesús en su predicación ponen el amor como base de todo. Amor a Dios, amor al prójimo, misericordia, perdón, justicia y compasión. Jesús no predica un Dios diferente, sino que hace visible ese amor en acciones concretas: curar, perdonar, acompañar, defender a los marginados. Pero también existen diferencias en el modo en que se manifiestan. Dios es trascendente, es decir, está más allá de lo visible. Jesús es cercano, visible, tangible. Podía ser escuchado y visto directamente. Muchas personas entienden a Jesús como la forma en que Dios se hace comprensible para el ser humano. Otra diferencia está en la experiencia del sufrimiento. En la fe cristiana, Jesús sufre físicamente y emocionalmente. Siente miedo, dolor y abandono en la cruz. Dios, en su naturaleza eterna, no sufre de la misma forma humana. Sin embargo, teológicamente se interpreta que en Jesús, Dios comparte el sufrimiento humano. También hay diferencias en el lenguaje que usan los creyentes al dirigirse a cada uno. A Dios se le suele rezar como Padre Creador y origen de todo. A Jesús se le habla como Maestro, Salvador, guía espiritual y mediador entre Dios y la humanidad. En la práctica espiritual, muchos cristianos ven a Jesús como el camino para comprender a Dios. Jesús muestra cómo amar, cómo perdonar, cómo vivir la fe en lo cotidiano. Dios representa la fuente última de ese amor y de esa vida. En resumen profundo, la diferencia principal es de manifestación. Dios es la realidad divina eterna. Jesús es Dios acercándose al ser humano en forma humana según la fe cristiana. La igualdad principal es la esencia divina compartida según la teología cristiana tradicional. Este tema ha sido interpretado de formas distintas según culturas, épocas y denominaciones cristianas, pero el núcleo suele mantenerse. Dios es el origen y la plenitud. Jesús es la revelación cercana de ese Dios en la historia humana. El bien que hizo Jesús no se puede medir con palabras humanas, porque su paso por la tierra no fue solo un conjunto de acciones, sino una transformación profunda del corazón del ser humano. Donde otros veían pecado, Él veía personas. Donde otros veían condena, Él ofrecía misericordia. Donde el mundo imponía rechazo, Él respondía con amor. Jesús no vino a levantar ejércitos ni a conquistar territorios. Vino a sanar almas heridas, a levantar a los caídos, a dar esperanza a quienes ya no creían tener futuro. Su mirada no juzgaba, su voz no humillaba, su presencia restauraba. Cada paso suyo era una enseñanza viva de compasión. Sanó a los enfermos cuando nadie más se acercaba a ellos. Tocó al leproso que todos evitaban. Devolvió la vista al ciego, no solo para que pudiera ver con los ojos, sino para que comprendiera que también podía ver con el corazón. Levantó al paralítico no solo del suelo, sino de la desesperanza que llevaba dentro. Cada milagro no era espectáculo, era amor en acción. Defendió a la mujer señalada por todos, aquella a la que querían condenar. No la expuso, no la destruyó con palabras duras, sino que la dignificó. Les mostró a todos que antes de señalar, hay que mirarse por dentro. Que la verdadera justicia nace de un corazón limpio. Jesús se sentaba a la mesa con los rechazados, con pecadores, con pobres, con marginados, con personas despreciadas por la sociedad. Y al hacerlo, enseñó que nadie está fuera del alcance del amor verdadero, que ningún ser humano es indigno de ser escuchado, que todo corazón puede ser restaurado.
Enseñó a amar al enemigo, algo que desafía la lógica humana. Enseñó a perdonar no una vez, sino siempre. Mostró que el odio destruye, pero el perdón libera. Que la humildad es más poderosa que el orgullo. Que servir es más grande que dominar. Que dar vale más que acumular. Jesús habló de un reino que no se construye con riqueza ni con poder, sino con justicia, con paz, con misericordia, con verdad. Un reino que empieza dentro del corazón de cada persona que decide vivir con amor sincero. Un reino que no impone, sino que invita. Que no obliga, sino que transforma. Su mayor acto de amor fue entregarse por los demás, incluso por aquellos que lo rechazaron. No respondió con venganza, no buscó defenderse con violencia. Su respuesta fue el silencio digno, la entrega voluntaria, el perdón incluso en el momento del dolor más profundo. Eso cambió para siempre el significado del sacrificio. El bien que hizo Jesús no terminó con su vida terrenal. Su mensaje sigue vivo en cada persona que decide amar más, perdonar más, ayudar más, comprender más. Sigue presente en cada gesto sincero de compasión, en cada acto de bondad anónima, en cada corazón que elige la luz en lugar de la oscuridad. Jesús no dejó riquezas materiales, dejó algo mucho más grande, un camino de humildad, de verdad, de misericordia, de fe, de amor profundo. Y ese bien sigue extendiéndose, generación tras generación, tocando vida silenciosamente, transformando corazones desde dentro. Resalto este tema para elogiar a Jesús, por todo lo que hizo haciendo el bien, y otros no lo valoraron en su momento, tanto muchos se desentiéndense los demás, como otros hacen bastante por el prójimo en este mundo. Gracias por tu atención, sigue con Saber Salva. Este es mi contenido personal de mi vivencia, luego lo indica la inteligencia artificial, lo que buscamos en nuestras del sentido de la vida hacia Dios. En primer lugar, está la decisión de Dios y su acción sobre los demás. En segundo lugar, está el propósito de Jesús para proteger, el primer lugar a Dios, cómo actúan en los demás. El hombre con sus defectos son vivencias entre las personas. No hay división. Todo está unido entre Dios y Jesús. Nuestro comportamiento hace persistir nuestra existencia, sin darnos cuenta de la acción del primer lugar de Dios, que es el segundo lugar de Jesús. Este es el contenido con la inteligencia artificial. Lo que verdaderamente buscamos en nuestra vida es el sentido último de la existencia, un camino que nos conduzca hacia Dios. En ese recorrido espiritual, lo primero que se manifiesta es la voluntad de Dios y su acción constante sobre cada persona, una presencia silenciosa pero firme que orienta, corrige y sostiene. Dios actúa en el corazón humano incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello, guiando nuestros pasos hacia el bien y hacia la verdad. En segundo lugar, contemplamos el propósito de Jesús, cuya misión es proteger, cuidar y conducir a la humanidad hacia el Padre. Jesús nos muestra con su vida cómo poner a Dios en el primer lugar, y cómo esa entrega se traduce en amor hacia los demás. Su ejemplo revela que la verdadera fe no se queda en palabras, sino que se convierte en acción, en servicio, en compasión y en compromiso con quienes nos rodean. El ser humano, con sus limitaciones, debilidades y defectos, vive su fe en medio de las relaciones cotidianas. Estas vivencias forman parte del crecimiento interior y no representan una separación, sino una oportunidad para comprender que todo está unido. Dios, Jesús y la humanidad forman un vínculo inseparable de amor y de propósito. No existe división cuando se vive desde la verdad, porque la unidad nace precisamente del reconocimiento de esa presencia divina en la vida diaria. Nuestro comportamiento, nuestras decisiones y nuestra manera de actuar dan forma a nuestra existencia y la sostienen en el tiempo. Muchas veces caminamos sin darnos cuenta de que es Dios quien ocupa el primer lugar, y que Jesús, en perfecta comunión con Él, nos acompaña en cada paso. Esa acción divina, aunque invisible a los ojos, permanece viva en nuestra conciencia y en nuestro espíritu, guiándonos hacia una vida más plena, más justa y más cercana al amor verdadero. Sigue en Saber Salva, visita mi canal. Gracias.
Saber Salva, divulgación digital de fe cristiana, diseño y gestión web. Es un viaje personal donde fusiono IA, con reflexiones sobre vida y fe. Comparto mi punto de vista de forma respetuosa, sin intención de imponer ninguna visión. Deseo que sean de tu agrado. Unas de las causas probable del deterioro y terminar brutalmente de vivir en la calle es el exceso de bebida de alcohol más las drogas, no antes de pasar por rehabilitación y asistencia psiquiátrica en su momento, también rupturas, odios entre familiares, pérdidas de un ser querido, y violencia machista o contraria también, mayormente falta de poder adquisitivo, vivienda, trabajo, bienestar social. En las calles donde la ciudad se despierta y se acuesta, hay almas que caminan en silencio, buscando un refugio que a menudo no encuentran. Su dignidad y su historia a menudo quedan ocultas tras la indiferencia, pero su fortaleza y humanidad siguen presentes. Que nunca olvidemos que detrás de cada rostro hay un ser humano con sueños, con luchas y con esperanzas, y que la compasión y la empatía son el primer paso hacia un mundo mejor. Gracias por visualizar estos vídeos. Un saludo y un abrazo.